Amigos míos, hola. Hoy vamos a hablar sobre la impotencia o, si usamos el término médico correcto, la disfunción eréctil. Vamos a analizar si realmente es una sentencia o si todo esto es absolutamente fácil y sencillo de corregir. ¿En qué casos, qué métodos de examen son necesarios? ¿Qué puede aportar cada uno de estos métodos y por dónde empezar el diagnóstico si tienes este problema? No es necesario ir inmediatamente al médico. A veces basta con llenar un cuestionario, a veces es suficiente con hacerse un análisis. Y siempre hay que ir con diferentes médicos. A veces necesitas ir con un endocrinólogo, a veces con un psicoterapeuta y a veces con un andrólogo. Y por eso, al ver este episodio hasta el final hoy, aprenderemos a entender en qué caso hay que acudir a qué especialista, qué estudios existen, cuáles necesitas hacerte y cuáles no es necesario hacer. Porque eso es una pérdida de tiempo y dinero. Así que mira hasta el final y vas a entender este tema. La primera pregunta es, ¿qué es la disfunción eréctil o impotencia? Siempre escuchamos impotencia, pero ambas son lo mismo. Sin embargo, el término impotencia es un detonante psicológico, por lo que deberíamos evitar usarlo. Por eso los médicos y especialistas decimos disfunción eréctil. No suena tan aterradora ni provoca tanto miedo y parece tener menos impacto psicológico. Eres impotente, suena fuerte, ¿verdad? Pero realmente es una sentencia, ustedes lo saben. Lo más importante al responder a esta pregunta es entender qué es la disfunción eréctil. No es como la luz del foco que me ilumina ahora, que solo está encendida o apagada. A menudo llegan a consulta diciendo que siempre funcionaron como un fusil Kalashnikov, solo trabajando. Antes, solo al ver a una chica se me paraba el pene y tenía sexo de inmediato, pero ayer no pude. Llega corriendo, me mira con los ojos abiertos y dice, sálveme, ayúdeme, ¿qué pasó? Ahora veamos el cuestionario, un cuestionario sencillo llamado mi F5, el Índice Internacional de Función Eréctil. ¿Por qué 5? Porque son 5 preguntas y ahí no hay nada más. O tienes disfunción eréctil o no. Ahí están las sumas de puntos y el grado de severidad de la disfunción eréctil. Puede ser leve, moderada o severa. Les voy a decir que cuando no tienen disfunción eréctil, tienen derecho a obtener 21 puntos de 25. O sea, resulta que en 4 de 5 preguntas pueden responder que no es perfecto, no que siempre todo está súper bien. O sea, puede haber algunos errores, a veces pueden haber algunos pecados o, por ejemplo, uno de los parámetros, ahí solo lograste 1 o 2 puntos, eso puede pasar. Lo más importante es que entiendan que a veces pueden surgir problemas. No lo vean como en las películas, porque la mayoría de los actores porno usan medicamentos, y años. Algunas personas son genéticamente dotadas, es normal que surjan problemas a veces. Ustedes todos, yo estoy bien, muchos de ustedes piensan que la disfunción eréctil es así, el equipaje de la vejez, el remolque de la vejez, como a veces llaman a eso, que si estás envejeciendo, si ya tienes 50, 60, 70, a veces incluso 40 años, ¿alguno de ustedes piensa que tener problemas de erección es normal? Y cuando ven a algún hombre mayor de 60 o 70 años, piensan que él ya no tiene vida sexual, pero eso no es así. Aquí hay un estudio interesante. El 73% de los encuestados de entre 57 y 64 años tienen relaciones sexuales y lo hacen de manera regular. El 53% de los encuestados de entre 65 y 74 años también tienen sexo regularmente. Por eso, cuando dicen que la disfunción eréctil a los 50 años es normal, no es normal. La disfunción eréctil no es normal. En principio, para cualquier edad, las funciones eréctiles son un indicador de la salud del hombre, salud endocrinológica, fisiológica y psicológica. Y las hormonas disminuyen con la edad, los vasos sanguíneos cambian, con la edad el libido se vuelve más bajo y por supuesto pueden haber algunos cambios. Pero no hay que poner un signo de igualdad entre la edad y la disfunción eréctil. Eso no es cierto, un hombre sano debe tener sexo. Recientemente en la consulta vino un hombre de 75 años, creo que tenía hasta 75 años, y él me pregunta, doctor, ¿tengo problemas de potencia? La primera vez salió bien, pero la segunda ya le cuesta. Antes podía 2 veces sin problema. Lo veo y pienso, quisiera tener tus problemas a los 75 poder una segunda vez. Muchos a los 20 ya no podemos repetir. Y por eso entender si tienes disfunción eréctil o no es algo muy relativo. En realidad todo se entiende en comparación. Uno viene y dice, antes ya saben, podía 5 veces por noche, ahora solo puedo 3. Ayúdenme, sálvenme, estará bien.
Todo es muy individual y muchos ven como problema algo que no lo es. Muchos creen que su vida sexual o micción es normal, pero al analizarlo objetivamente vemos que no lo es tanto. La persona ya se acostumbró y no tiene con qué comparar, pues tiene una constitución sexual débil por naturaleza. Lo segundo que quería preguntar es, ¿esto siempre indica problemas psicológicos? Sé que me ven principalmente jóvenes, sobre todo hombres de 25 a 35 años, pero también hay chicos de 15 a 20 años. Si no han tenido vida sexual o solo su primera relación, especialmente si estaban nerviosos como en la graduación o tomaron algo y no funcionó, surgen problemas. Por ejemplo, si nunca se ha masturbado, la primera relación sexual no resultó bien y solo ha visto pornografía. Por cierto, yo no apruebo eso. Y por supuesto, ¿qué empieza a pensar? El problema está en la cabeza. La juventud es igual a la psicología, problemas psicológicos que ocurren a una edad temprana. No puede haber problemas con los vasos sanguíneos, no puede haber problemas con las hormonas, no puede haber problemas con las venas. El 75% de los pacientes que tienen problemas entre los 18 y 25 años tienen causas endocrinológicas detrás de sus problemas. Pero al tener un problema endocrinológico, por ejemplo, obesidad, hipodinamia, bajo nivel de hierro, ferritina, bajo nivel de vitamina D, alto nivel de hormonas, del estrés, en esas condiciones algo falla. No fue por las hormonas, sino porque no salió bien. Empiezas a obsesionarte con eso, empiezas a pensar en eso, empiezas a masturbarte, a revisarte, a compararte. Lo que logras, digamos, con la pornografía, lo que logras en la vida real, te comparas con los protagonistas de las películas pornográficas y empiezas a alterarte psicológicamente aún más. O sea, realmente tenías un problema hormonal, pero no solo en las hormonas, sino también en los análisis, por así decirlo. Y luego te surge un problema psicológico. Y eso es muy difícil, especialmente cuando esas personas tardan mucho en acudir a consulta, tardan mucho en intentar entender lo que les pasa, intentan, ya sabes, sobreponerse. Eso es porque todos empiezan a decirte, amigo, ¿tienes un problema psicológico? Sí, a tu edad eso es normal, solo tienes que tener más confianza en ti mismo, intentar cosas. Él intenta, pero no le sale, no le sale, no le sale. Sus problemas se vuelven cada vez más fuertes, más fuertes, más fuertes. La locura es repetir exactamente la misma acción una y otra vez, esperando que algo cambie. Los muchachos que vienen dicen, Doc, ya llevo varios años con estos problemas. Lo interesante es que tras 2 o 3 años intentando cambiar su función sexual, empiezan a hacer ejercicio y cuidar su alimentación. Sus análisis se normalizan, su testosterona aumenta y su índice de masa corporal disminuye. Según los análisis, todo debería estar bien, pero ya no lo está. Porque estos problemas psicológicos que se han formado llevan a que el chico, de hombros anchos, guapo, ya todo musculoso, pero no tiene sexo desde hace 2 a 3 años, 2 a 3 años, sin hacerlo, porque ya tiene problemas psicológicos. Hoy les explicaré cómo identificar el problema orgánico, el psicológico y por dónde iniciar el diagnóstico. ¿La impotencia es una sentencia? En realidad, en el 90-95% de los casos, esto es absolutamente curable, es completamente reversible. Pero la mayoría de las veces, todas las farmacéuticas y los médicos no tratan la causa principal. Usted va con el urólogo y él le dice, aquí tiene por favor Viagra, aquí tiene por favor Cialis, aquí tiene por favor cualquier otro medicamento, un análogo. Él dice, Doc, no quiero tomar medicamentos a los 25 ni a los 45 años. ¿Existe otra alternativa para quienes no quieren depender de usted? Todo el tiempo en el bolsillo del pecho, él viene conmigo y dice que hay un problema. Él dice, pues siempre ando con una pastilla en el bolsillo del pecho. Siempre calculo cuándo tendré sexo para tomarla discretamente. Todo el tiempo me preocupa que de repente vean que estoy tomando algo, que es un medicamento. Y este apego psicológico a la pastilla, en realidad, también tarda bastante en irse, incluso cuando ya estamos recuperados, incluso cuando todo ya está bien. Él se acostumbró tanto durante tantos años a tomar medicamentos antes del sexo que ya le resulta difícil sin ellos. Recuerden, el 90-95% de las situaciones pueden curarse, no solo mejorar. No es solo suprimir temporalmente ni mejorar la erección, solo con medicamentos. Porque la mayoría de las veces todos quieren ganar dinero a costa de los pacientes y solo nos dan un medicamento temporal. Dejas de tomarlos y dejan de ayudarte. Por favor, siempre traten la causa principal, busquen y actúen directamente sobre ella. ¿Qué afecta la función eréctil en general y de qué manera? Cosas simples que todos ustedes ya conocen muy bien es fumar. El nivel de función eréctil aumenta en un 25% si dejas de fumar durante un año.
Como la adicción a los cigarrillos me hizo impotente, rara vez socializo con el sexo opuesto. La actividad física mejora la calidad de tu erección en un 25-30%. Sí, muchos dicen que el deporte en sí influye, incluyendo el deporte, incluyendo los cambios endocrinológicos que ocurren al practicar deporte, y el deporte siempre es con inteligencia. Si esto se hace, siempre implica una alimentación adecuada y una rutina diaria correcta. Porque una persona que entrena regularmente 3, 4 o 5 veces por semana, normalmente es alguien que se vuelve disciplinado o que ya es disciplinado. Además del deporte, la dieta mediterránea también impacta la calidad de tu función eréctil. Aquí tienes el enlace al estudio. O sea, comemos bien, eliminamos los malos hábitos, entrenamos de manera correcta e inteligente y mejoramos no solo en lo externo, sino principalmente como hombres. También existen cosas inusuales que lamentablemente afectan de forma irreversible la calidad de la vida sexual y la erección. Por ejemplo, mi tesis de candidato trató sobre fractura de pene. Sí, el pene se puede fracturar y, lamentablemente, una de las consecuencias de la fractura del pene es precisamente el desarrollo de disfunción eréctil irreversible. La túnica albuginea y los cuerpos cavernosos se desgarran y rompen, lo que se esclerotiza y fibrosa si no se opera en 24 horas. Lo segundo ocurre con el priapismo. A veces los chicos intentan impresionar a alguien, a su nueva pareja, y se toman medicamentos para mejorar la erección. Y se alegran de que el acto sexual terminó de inmediato, pero el pene no baja. Ellos se alegran por eso. Mientras esto no dure 4, 5, 6 horas seguidas, la erección no baja, es decir, la excitación ya pasó, pero la erección no baja. Esto se llama priapismo y es peligroso, ya que suele ocurrir por trombosis, afectando el flujo de salida. Es lo mismo que si te atas un torniquete en la mano. ¿Qué le pasará a la mano si no tiene un flujo sanguíneo adecuado? Correcto, empiezan a morir y los cuerpos cavernosos mueren. Hay pacientes que, si buscan ayuda tarde, después de 2 o 3 días andan con priapismo porque tienen miedo, empiezan a buscar en Google, a leer qué es el priapismo. Se desarrolla acidosis en los cuerpos cavernosos y dejan de funcionar bien. Luego dejan de liberar óxido nítrico, esencial para una erección saludable. En segundo lugar, se produce fibrosis, es decir, el escudo sexual comienza a contraerse. Y en muchos países de Europa, en los Estados Unidos de América y aquí, si una persona llega con un priapismo de 3 días, de inmediato le colocan una prótesis de pene. Porque aunque después, tras drenar, extraer coágulos y lavar con adrenalina y heparina, la erección regresa, pero desaparecerá en 1 o 2 meses, eso es seguro. Por eso es obligatorio que si después de tomar un medicamento o inyección de un medicamento que aumenta la erección, tienes priapismo, ve urgentemente al médico, de ninguna manera lo ignores. Entre más rápido llegues y comiences el tratamiento, más posibilidades tienes de conservar la función eréctil. El siguiente problema que lleva a la disfunción eréctil es la enfermedad de Peyronie. Había un médico científico llamado François Gigot de la Peyronie y él fue quien descubrió esta enfermedad. Aparece una placa en la túnica albuginea que siempre puedes palpar con la mano. Es densa y dura. Normalmente esta placa tiene 2 periodos. El periodo en que apenas apareció y todavía está creciendo. Y puede curvar el pene. Acorta la longitud de la túnica albuginea del lado donde aparece y causa la curvatura. Eso es lo menos que esta placa puede causar. A veces la placa aparece y crece hacia adentro del cuerpo cavernoso y simplemente bloquea el flujo sanguíneo. Por eso, en realidad, el pene a veces puede parecerse a un reloj de arena. Y en ese lugar, por cierto, hay un mayor riesgo de que ocurra alguna fractura. Por eso la enfermedad de Peyronie es una causa de disfunción eréctil. Otra causa son los prolactinomas. Son neoplasias benignas en la hipófisis que secretan prolactina y prolactina. En primer lugar, reduce la síntesis de testosterona en el cuerpo y elimina por completo tu libido. Si tienes prolactina alta o disfunción eréctil, lo primero que debes hacer es reducir el nivel de prolactina. Existe el síndrome de dolor pélvico crónico, que básicamente agota y desgasta tanto a la persona que, como consecuencia, desarrolla disfunción eréctil. Pero a menudo el síndrome de dolor pélvico crónico es una máscara de problemas endocrinológicos o neurológicos. También existe la esclerosis progresiva, también hay lesiones de la médula espinal y por eso también surge la disfunción eréctil. Es decir, la disfunción eréctil tiene muchas causas, muchas máscaras y por eso es sumamente importante entender claramente
¿Qué caso específico tenemos hoy frente a nosotros? La anemia, aunque rara, también puede causar disfunción eréctil. Por eso, primero debemos hacer un análisis general de sangre para revisar los elementos sanguíneos rojos. Lo segundo que siempre hay que revisar es el nivel de colesterol. Colesterol, lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad y ver si no tienes indicios de aterosclerosis. Porque los primeros que sufren, ¿qué vasos sanguíneos? No son los vasos del cerebro, es nuestro corazón y es nuestro pene. A veces esto es un predictor. Por eso, cuando un joven llega con disfunción eréctil de origen vascular, es decir, porque la irrigación sanguínea no es suficiente, siempre hay que enviarlo con un cardiólogo y revisar la bioquímica. Lo tercero son los problemas hepáticos y renales. En efecto, con insuficiencia hepática y con insuficiencia renal pueden presentarse problemas con la función eréctil. Puedes tener problemas de presión arterial, ya sea presión baja o, por ejemplo, al contrario, presión alta. Los terapeutas te dan medicamentos que la normalizan. Muchos tienen efectos secundarios. Por ejemplo, los beta bloqueadores pueden reducir la función eréctil. Si ocurre, consulta con tu terapeuta sobre el tratamiento y considera cambiar el medicamento para mejorar. En cuanto al hígado, a menudo los problemas hepáticos llevan a que aumente nuestra llamada proteína favorita del envejecimiento. Es la globulina fijadora de hormonas sexuales. La globulina fijadora de hormonas sexuales aumenta, se vuelve demasiado alta y no es fisiológica para tu edad. Por eso ocurre una unión excesiva. Y aunque la citrona libre esté en el rango normal, como sabes, una de las funciones de la globulina fijadora de hormonas sexuales es modular los receptores. Es decir, además de que une la testosterona, y ahora hay mucha, incluso si hay una compensación porque hay mucha testosterona total, aún así no le permite funcionar plenamente. Afecta su metabolismo, por eso la globulina fijadora de hormonas sexuales está alta. Observa lo que ocurre con el hígado. Es posible que una de las razones sea alguna patología hepática. Te subió la globulina fijadora de hormonas sexuales, tu testosterona se bloqueó y tienes disfunción eréctil. La disfunción eréctil es como un ovillo que, al desenredarlo, revela problemas inesperados. La persona llega con disfunción eréctil y sale con una enfermedad isquémica del corazón. Hormonas, pero no las que pensaron, no testosterona, sino hormonas tiroideas. De hecho, cuando hay problemas con la glándula tiroides, una persona puede tener problemas con la función eréctil. Por eso, si piden revisar hormonas, no solo es testosterona, hay que ver todo junto. Porque las hormonas tiroideas, cuando hay disfunción de la glándula tiroides, también pueden afectar mucho la función sexual. Y por eso, si tienes hipotiroidismo, una deficiencia de la glándula tiroides, a veces se necesita 1 o 2 meses para salir de esa descompensación y solo después se restaura la función sexual. La persona finalmente vuelve a tener ganas de sexo. El análisis de orina. Es obligatorio hacerse un análisis de orina. No mostrará qué tan bien funcionan los riñones, pero ¿qué puede mostrar? Puede mostrar, por ejemplo, la presencia de azúcar. Por eso, como parte del cribado, siempre hacemos un análisis general de orina. El azúcar. Resulta que tenemos diabetes y la diabetes llevó a que tengamos problemas con los vasos sanguíneos. A veces realizamos un ultrasonido de los vasos sanguíneos del pene que ustedes mismos pueden solicitar y realizarse. El ultrasonido de los vasos del pene tiene 2 tipos principales. Esto es cuando se hace en el pene en reposo y se hace en el pene en estado de erección. No debes tener erección ante el especialista en ultrasonido, por eso se usa ayuda de una inyección en el cuerpo cavernoso provoca una erección artificial. Tumescencia nocturna. Muchos saben que durante la noche el pene se pone erecto. Hay muchos episodios y una larga duración de estas erecciones y no están relacionadas con la excitación. A veces los chicos vienen y dicen que no tienen erección, simplemente no la tienen. No la tienen con la masturbación, pornografía ni pareja sexual. Y empezamos a diagnosticar la erección nocturna y resulta que durante toda la noche el pene está bien erecto y firme. Existen aparatos especiales que se colocan en el pene y registran la duración de la erección y su firmeza. Esto es muy importante porque debemos saber si fisiológica y físicamente el paciente puede tener una erección. A veces este conocimiento, esta comprensión, en realidad este es un paso bastante grande en el progreso del tratamiento de la disfunción eréctil que permite a los pacientes obtener. Porque cuando el paciente entiende que el problema tal vez es puramente psicológico, es mucho más fácil para él aceptarlo y también le resulta mucho más sencillo llevar a cabo la terapia. También hay métodos de investigación como la biotensiometría, donde evaluamos la sensibilidad y conductividad de las fibras nerviosas. También hay otro estudio en el que usamos tomografía, ya sea sin contraste, pero normalmente es con contraste.
Observamos cómo fluye y drena la sangre y revisamos el estado de los vasos sanguíneos, en especial los arteriales. Pregunta del chat. Después del COVID, la erección empeoró. ¿Puede haber alguna relación? Sí, los estudios muestran que después del COVID, muy a menudo el tejido testicular y las células de Leydig pueden dañarse de manera reversible o irreversible. Producen testosterona en menor cantidad. La inflamación crónica, que dura mucho tiempo en el cuerpo, reduce el efecto de la testosterona incluso si tienes niveles normales. Por eso sí, realmente después del COVID, ya sea temporalmente o de manera prolongada, incluso a veces de forma permanente, puede desarrollarse disfunción eréctil. Por eso, si después del COVID tienes esto, asegúrate de revisarlo. Pregunta desde el estudio sobre el nivel de testosterona. ¿Y siempre la testosterona va a mejorar tu potencia, tu erección? No. A veces la testosterona empeora la situación y a veces la testosterona está baja, pero al normalizar el nivel de testosterona, la función eréctil no mejora. Por eso no creas que la testosterona soluciona todos los problemas de erección. Así como con baja testosterona puede haber una buena erección, también con alta testosterona puede haber una mala erección y bajo libido. No siempre se debe iniciar terapia de testosterona. Si tienes problemas endocrinológicos, es necesario investigar más. Otro método de investigación es la cavernosografía de infusión dinámica. ¿Qué significa? También hay cavernosometría de infusión. Inyectamos líquido en el pene y medimos la velocidad necesaria para mantener la erección. Y todo eso mismo se hace usando tomografía computarizada con contraste. Buscamos fugas venosas. Hoy analizamos bastantes estudios que le pueden ofrecer. Déjeme hacerle una guía ahora. ¿Qué debe hacer una persona que se enfrenta por primera vez a la disfunción eréctil? Primero, tomamos el cuestionario Índice Internacional de Función Eréctil 5 y lo llenamos para evaluar si realmente tenemos un problema con la función eréctil. Y si vemos que según los puntos entramos en alguna categoría, entonces seguimos adelante. Si algo no les salió bien, pero siguen en el rango normal, no se automediquen ni se autoexaminen, deténganse ahí. El siguiente paso, si hay problemas con la función eréctil, es determinar si existe un factor endocrinológico. Por eso sugiero revisar al menos las hormonas sexuales básicas. Tercero, siempre debemos hacernos la pregunta: ¿tengo disfunción eréctil? ¿Es siempre o no siempre? ¿O solo pasa con una pareja o con una en específico? Durante la masturbación todo funciona bien. Si hay disfunción eréctil, suele ocurrir siempre. Ese es un factor importante, porque cuando hay una causa psicológica, a menudo el problema ocurre en una situación específica con una pareja en particular. Pero durante la masturbación todo está bien. A veces la masturbación excesiva y la adicción al porno pueden llevar a la disfunción eréctil. Y lo más importante es que entiendas si el problema es principalmente psicológico, hormonal u orgánico. Porque estos tres problemas en principio los atienden distintos especialistas, pero si tienes un problema psicológico, cuando el psicólogo te ayude, te vas a sentir mejor y posiblemente todo se resuelva. Desafortunadamente, a veces encuentras un problema endocrinológico, pero también puede ayudar un psicólogo, porque llevaste mucho tiempo con eso. Por eso, la terapia de la disfunción eréctil es integral e implica cambiar el estilo de vida, adoptar hábitos saludables, buena alimentación, ejercicio y algunos suplementos. Y ya como la cereza del pastel, si hay indicaciones y nada más ha funcionado, si después de todos los cambios en su estilo de vida todavía quedan problemas endocrinológicos, entonces a veces se recurre a la terapia hormonal. Y lo último que a veces quiero recetarles a los pacientes son medicamentos para la erección. Lo más tonto que puedes hacer si tienes problemas de función eréctil es simplemente tomar Viagra o sus análogos. Solo tomar Viagra o similares. Porque recuerden que la disfunción eréctil es un marcador a menudo de problemas graves de salud en el organismo masculino. Es un marcador. Y no importa la edad que tengas. Por eso, no veas la disfunción eréctil como algo sin importancia o una tontería. A veces esto oculta una condición grave.